Buenos días. El día de hoy vamos a ver una introducción al sistema cardiovascular y vamos a hablar de el primer tema de la unidad correspondiente a fisiopatología del sistema cardiovascular, arritmias cardíacas. Así que bueno, vamos a dar inicio. Muy bien. Para comenzar, tener en cuenta es que dentro de lo que sería el sistema cardiovascular, que vamos a hacer lo que vamos a estar trabajando durante toda esta unidad, arritmias cardíacas básicamente lo que habla es de los trastornos en la conducción del impulso dentro del sistema cardíaco, dentro del corazón, ¿sí? O dentro del tejido cardíaco. Entonces, vamos a empezar hablando de algunas características, principalmente de lo que es todo el sistema cardiovascular, y luego lo que vamos a hacer es hablar puntualmente de estas patologías. Entonces, para comenzar, decir, bueno, cuáles son las funciones o roles fisiológicos que tiene el sistema cardiovascular en todos los aparatos y sistemas corporales. El corazón es la bomba que genera la presión para mantener la sangre circulando, ¿sí? Entonces es vital y fundamental para el funcionamiento de todos los aparatos y sistemas de nuestro organismo, y vamos a ver que en particular este sistema cuando detecta alteraciones a nivel circulatorio, lo que hace es redireccionar la sangre a aquellos sistemas que son más importantes para la vida, que es el sistema nervioso y el sistema cardíaco, puntualmente, o la irrigación del corazón. Dentro del sistema cardiovascular tenemos dos circuitos, el denominado circuito mayor y el circuito menor. ¿Sí? El circuito menor es la circulación pulmonar, y el circuito mayor es la circulación sistémica. La circulación pulmonar permite llevar la sangre hacia los pulmones, la sangre desoxigenada, hacer el intercambio gaseoso, es decir, que el dióxido de carbono salga al exterior y la sangre se cargue de oxígeno, y esa sangre es llevada al lado izquierdo del corazón, que se va a encargar de distribuirla a todos los órganos y tejidos periféricos para llevar este oxígeno, ¿sí? O sangre oxigenada, y aportarlo a las células. Ahí se va a hacer nuevamente el intercambio y esta sangre desoxigenada va a volver al corazón derecho para ir nuevamente hacia los pulmones. Entonces la circulación pulmonar tiene las características que es un sistema de baja presión, ¿sí? Porque hay poca resistencia en los vasos de los pulmones, entonces hay poca presión también en todo el sistema, lo vamos a ver enseguida. Se mantiene un flujo continuo en venas y capilares, hay poca influencia del sistema nervioso autónomo, es decir, simpático y parasimpático no tienen mucho rol y regulación en lo que es la circulación pulmonar. La principal función es la oxigenación de la sangre, es decir, hacer el intercambio gaseoso en los pulmones, y otros roles que tiene, bueno, la defensa y regulación de la temperatura corporal. En cambio, la circulación sistémica es un sistema de alta presión y resistencia, ¿sí? Donde se va a producir un flujo pulsátil a través de las arterias. Tiene gran influencia del sistema nervioso autónomo, principalmente el sistema nervioso simpático, va a participar mucho en esto que decíamos recién de redireccionar el flujo sanguíneo a los órganos que sean necesarios, dependiendo la homeostasis interna del cuerpo. Y además tienen la función principal, obviamente, de la regulación de la circulación periférica, es decir, llevar sangre oxigenada a todos los tejidos y además transportar metabolitos, y otros compuestos hacia los órganos periféricos, y también desde los órganos periféricos llevar distintos compuestos para ser metabolizados en el hígado o eliminados en el riñón. La distribución del flujo sanguíneo en una persona en reposo en realidad tiene una distribución muy particular. Uno pensaría que los órganos principales, que son corazón y cerebro, se llevan la mayor cantidad de sangre, pero esto no es así. Son sistemas que no tienen tanto aporte. Fíjense que entre los dos
reciben un 17% del volumen sanguíneo total, pero este 17% lo que sí tienen la particularidad del cerebro y el corazón es que se mantienen casi constantes, ¿sí? Es decir, que cualquier alteración que haya en el sistema circulatorio se va a primar que funcione el cerebro y el corazón por encima de los otros sistemas que reciben más sangre, como por ejemplo los órganos digestivos, riñón y músculo. Toda patología que esté relacionada al funcionamiento del corazón va a terminar repercutiendo en los órganos que están alrededor, por eso es importante las relaciones anatómicas, como así también si hay alguna alteración en el funcionamiento de los órganos que están alrededor del corazón, pueden afectar su función. Entonces es importante tener en cuenta que el corazón está rodeado por los pulmones, ¿sí? Por delante se encuentra con la parrilla costal, y tenemos un pericardio, que es una capa pleural que está rodeando a este corazón y lo protege, ¿sí? Y lo separa de los otros órganos. Y además, bueno, está en íntima relación obviamente con los grandes arterias y venas que van a entrar y salir del corazón, que todo lo hacen por la parte superior, que va a estar en relación también con el esófago, ¿sí? Y la tráquea o componentes del sistema respiratorio que van a venir desde la boca, faringe, ¿sí? Y en adelante la laringe para el sistema respiratorio, y tráquea, bronquios y demás, mientras que para el sistema digestivo, a partir de la faringe, continúa con el esófago hasta llegar al estómago, que está por debajo del diafragma, que es esto que está esquematizado acá. Esas serían las relaciones anatómicas principales del corazón, para tener en cuenta cómo es el circuito de sangre dentro del corazón. La sangre va a llegar del sistema periférico a través de las venas cavas, superior e inferior, a la aurícula derecha, ¿sí? Que está representada acá con el número 1. De aquí va a pasar a través de las válvulas auriculoventriculares al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho va a ir al tronco pulmonar y arterias pulmonares, que van a llevar la sangre a oxigenarse en los pulmones. Luego de esto va a llegar la sangre oxigenada desde los pulmones, ¿sí? A la aurícula izquierda por las venas pulmonares. Acá se da al revés, que las venas traen sangre oxigenada, mientras que las arterias llevan sangre desoxigenada, el único caso donde están al revés las denominaciones. Llega a la aurícula izquierda entonces estas venas pulmonares con la sangre oxigenada, atraviesan las válvulas auriculoventriculares izquierdas, que es la válvula bicúspide, y llega al ventrículo izquierdo para, a través de la válvula aórtica, salir la sangre hacia la aorta y distribuirse por todo el sistema circulatorio general. Ese sería todo el recorrido del flujo sanguíneo dentro del corazón. Importante tener en cuenta estas válvulas que va a atravesar siempre la sangre entre una cavidad y otra, principalmente las auriculoventriculares y las sigmoideas, que son las pulmonares y la aórtica. Algo importante también a tener en cuenta es que el tejido cardíaco tiene la particularidad de trabajar toda como un sinsisio, es decir, que trabaja toda sincronizada, y eso es gracias a que tiene uniones comunicantes que permiten que el estímulo eléctrico, ¿sí? Se conduzca de una célula muscular a otra, y eso va a permitir entonces la despolarización de estas células y su contracción sincrónicamente, a fin de que produzcan realmente un efecto de bomba, empujando la sangre desde un compartimiento a otro. Esto que les decía importante entonces de la estructura anatómica, las válvulas, porque vamos a ver dentro de la parte patológica las alteraciones valvulares, insuficiencias y estenosis de las válvulas principales, ¿sí? Que van a ser las auriculoventriculares y las sigmoideas, principalmente la válvula mitral, ¿sí? Y la válvula aórtica, las que generan principales consecuencias a nivel del circuito mayor, ¿sí? Y también dentro de las que producen consecuencias en el circuito menor, lo que va a ser la válvula tricúspide y la pulmonar.
¿Mm? Como les decía entonces, importante siempre cuando vamos a tener la función y el paso de sangre desde una aurícula a un ventrículo, ¿sí? La dirección del flujo sanguíneo va a hacer que pase desde una cavidad a otra, y la misma presión que va a ejercer la sangre al ir llenando la cavidad que está recibiendo la sangre, para este caso el ventrículo, termina siendo la fuerza que hace que se cierren las válvulas. Las válvulas auriculoventriculares se cierran de manera despacio, sí, porque no es un sistema de alta presión. En cambio, si hablamos de la válvula aórtica, como se ejemplifica acá, la sangre se eyecta de manera rápida, ¿sí? Y con gran velocidad por la contracción del ventrículo, que tiene una gran masa muscular, y eso hace que estas válvulas se cierren con más fuerza, ¿sí? Cuando se produce el retroceso de sangre por la vuelta o el retroceso elástico de la aorta al haber recibido la sangre, ¿sí? Esto hace que al cerrarse las válvulas generen ruidos, primer ruido cardíaco, ¿sí? Y segundo ruido cardíaco. Otra cuestión importante para ver algunos conceptos relacionados a patologías que vamos a ver va a ser la irrigación del corazón, ¿sí? El corazón se irriga a través de las arterias coronarias, que son las primeras ramas de la aorta. Entonces estas primeras dos ramitas que salen, la coronaria derecha y la coronaria izquierda, van a dar la irrigación a todo el músculo cardíaco, y vamos a ver algunas patologías relacionadas a la obstrucción principalmente de estas arterias y de algunas ramas que van a ser o van a tener consecuencias patológicas importantes, ¿sí? Como el infarto de miocardio y la angina estable e inestable. Otra cuestión que vamos a ver y que la vamos a tratar el día de hoy va a ser las alteraciones en el sistema de conducción, donde este sistema de conducción, como les decía, está facilitado en su acción para trabajar de forma coordinada todos los cardiomiocitos, gracias a las conexiones que hay entre las células, pero tenemos algunos centros que son los que generan los impulsos eléctricos que se transmiten a todo el resto de la masa muscular del corazón, ¿sí? El nódulo sinusal o el sino auricular es el que genera, o el principal marcapasos del corazón, y va a ser el que genera los estímulos que van a marcar la frecuencia cardíaca. Estos impulsos van a ir a través de las paredes de las aurículas hasta llegar al nódulo auriculoventricular, el cual va a transmitir estos impulsos a través del haz auriculoventricular o haz de His, ¿sí? Que se va a terminar desparramando luego de pasar por el tabique interventricular, es decir, este tabique muscular que está entre los dos ventrículos, por toda la pared muscular, principalmente del ventrículo izquierdo, pero también del derecho. Digo principalmente porque tiene más masa muscular el ventrículo izquierdo que el derecho, por ser un sistema de alta presión, y el ventrículo derecho un sistema de baja presión, como habíamos comentado. Este haz de His entonces se continúa con las fibras de Purkinje, terminando llevando todo el estímulo eléctrico a la pared muscular, ¿sí? Entonces, esa despolarización que va a ir pasando desde el nódulo sinusal, tabique, pared del ventrículo, ¿sí? Hasta llegar a las zonas más altas, por decirlo de alguna manera, de la pared ventricular que están conectadas con las aurículas, va a generar distintos potenciales eléctricos, ¿sí? Que yo los puedo medir con un aparato que se llama electrocardiógrafo, a través de un estudio que es la realización del electrocardiograma. Este electrocardiograma va a dar ondas de despolarización que van a corresponder con cada una de las zonas musculares que se están despolarizando, ¿sí? El cambio del potencial de las células lo que hace es reflejar un cambio que yo lo puedo captar en el electrocardiograma. No es objetivo del curso que ustedes sean especialistas en el electrocardiograma, pero que sí lo interpreten lo básico para poder también entender el tema de las arritmias. Básicamente la despolarización auricular genera una onda que se llama onda P, ¿sí? de despolarización de todas las aurículas. Luego viene la onda de despolarización ventricular, ¿sí? Que es la denominada onda QRS, ¿sí? Que tiene 3 vectores de despolarización por las 3 zonas, el tabique, el borde inferior del ventrículo y el borde superior, que generan estas 3 ondas entonces
QRS, ¿sí? Mientras que luego del QRS, luego de la despolarización, viene la repolarización ventricular que genera otra onda, que es la onda T, ¿sí? Entonces PQRST, acuérdense, son las ondas de despolarización de un electrocardiograma normal que representan los cambios de potencial que van pasando en distintas áreas del corazón, ¿sí? La P para las aurículas, QRS para el ventrículo en su despolarización y la repolarización ventricular, que es la onda T. Este PQRST, ¿sí? O estas ondas de despolarización, obviamente se van a corresponder con fases del ciclo cardíaco, ¿sí? Entonces la onda P va a representar la contracción de la aurícula, que va a representar el paso de sangre, que estamos viendo acá, en cambios de presión, desde la aurícula al ventrículo. Acá se cierra, esto es una gráfica de presión, ¿sí? Donde estamos viendo las distintas cuestiones que están pasando en el corazón, ¿sí? Primero empieza un llenado ventricular pasivo, ¿sí? Donde se abre la válvula auriculoventricular y pasa la sangre hacia el ventrículo, luego la aurícula se contrae y termina de eyectar toda la sangre que le haya quedado a la aurícula hacia el ventrículo, se termina de vaciar por una contracción, y ese es este primero cambio de presión que vemos acá. Luego se cierra esta válvula porque el ventrículo ya está lleno, y empieza a contraerse el ventrículo. El ventrículo se contrae hasta que alcanza la presión en las válvulas sigmoideas, ¿sí? Acá está ejemplificada la aórtica, puntualmente, ¿sí? Entonces estamos hablando del ventrículo izquierdo. Ahí se va a abrir la válvula y el ventrículo eyecta la sangre, ¿sí? Se contrae y al ir vaciándose, baja la presión en el ventrículo y entonces al alcanzar nuevamente la presión en la válvula aórtica, la válvula se cierra, ¿sí? Luego de esto va a aparecer una fase nuevamente de llenado, ¿sí? Con la relajación isovolumétrica y vuelve a comenzar el ciclo. Como les decía, cuando se cierra la válvula mitral, ¿sí? O la auriculoventricular es el R1, el primer ruido cardíaco, y cuando se cierra la válvula aórtica o sigmoideas es el R2 o el segundo ruido cardíaco. Eso sería un poco para relacionar lo eléctrico, ¿sí? Lo que va pasando funcionalmente en todo el corazón y los cambios de presión que van a ir aconteciendo o acompañando este ciclo cardíaco. Recuerden que los pasos de sangre entre cavidades se producen por cambios de presión. Entonces, al superar la presión de una cavidad contra la otra, lo que hace es abrirse o cerrarse una válvula. Esto representa que ambos circuitos están actuando a la vez, ¿sí? Cuando el corazón izquierdo, el ventrículo izquierdo se está contrayendo, el ventrículo derecho también, ¿sí? Esto está funcionando a la par a fin de mantener el circuito funcionando, ¿sí? Entonces, el corazón se mantiene llenándose y vaciándose, ¿sí? En ambos circuitos, el circuito mayor y el circuito menor. La única diferencia entre estos dos gráficos, para que ustedes vean, es que el circuito mayor, ¿sí? Que es el del lado izquierdo, trabaja con una gran diferencia de presión. Fíjense que tiene que llegar hasta una presión en sístole de los 110, 120 milímetros de mercurio, que es lo que yo voy a medir como presión máxima en las arterias periféricas, ¿sí? Mientras que fíjense el cambio de presión en el circuito menor, ¿sí? O el circuito pulmonar es mucho más baja, ¿sí? Teniendo una presión alrededor de los 25-30 milímetros de mercurio en todo el circuito del lado pulmonar. Para tener en cuenta la bomba cardíaca que estábamos hablando, el gasto cardíaco, que va a ser el volumen de sangre que se mantiene circulando en el tiempo, va a depender del volumen sistólico, es decir, de lo que eyecta el corazón en cada latido, junto con la velocidad con la que está eyectando o produciéndose esa contracción del ventrículo, lo cual depende o es directamente dependiente de la frecuencia cardíaca, así que siempre está comandada por el nódulo sinusal. Cuando no está comandada por el nódulo sinusal, porque hay algún problema en este nódulo, toma el comando el nódulo auriculoventricular, pero con una frecuencia mucho menor, por lo cual, para mantener el gasto cardíaco, obviamente que va a tener que ajustarse el volumen sistólico, porque es un producto.
Dentro de los distintos determinantes de este gasto cardíaco, solamente como para hacer una pequeña introducción, después los iremos viendo a la medida que vaya pasando las distintas, o vayamos viendo las distintas patologías, pero sí para tener en cuenta que el volumen sistólico va a depender de la precarga, es decir, la cantidad de sangre que llega al corazón, la contractilidad, que va a ser específicamente, estamos hablando de la capacidad de contraerse de ese músculo, del ventrículo izquierdo o el derecho, dependiendo de qué estemos hablando, y la poscarga, que es la fuerza o la presión que se opone a la eyección de la sangre desde los ventrículos. Entonces, para el volumen sistólico, podemos hacer algunas relaciones pensando en que, bueno, si por ejemplo yo tuviera que una patología donde tengo que bajar el volumen sistólico porque no puedo mantener el, el gasto cardíaco de manera adecuada, yo podría disminuir el retorno venoso, con eso disminuyo la precarga y por tanto disminuyo el volumen sistólico. ¿Sí? El retorno venoso, para disminuirlo, posiblemente puedo usar un fármaco vasodilatador. Si yo tengo que inhibir la contractilidad cardíaca porque este músculo está trabajando con alta presión, por ejemplo, puedo inhibir la estimulación nerviosa simpática con un fármaco beta bloqueante, efecto que también va a estar acompañado por una disminución de la frecuencia cardíaca. Bueno, esto ya lo vamos a ir viendo en la relación con las distintas patologías, una vez que vayamos avanzando en el módulo. Asimismo, la presión que se ejerce en los vasos va a depender de este gasto cardíaco, que habíamos visto que dependía de la frecuencia cardíaca, del volumen sistólico y de todas sus variables, y también de la resistencia que hagan los vasos al paso de la sangre, ¿sí? Entonces también esta resistencia periférica total va a tener sus variantes, que vamos a ver cuando trabajemos con el tema de hipertensión arterial. Puntualmente hoy lo que tenemos que trabajar son el tema de las arritmias. Voy a comentar algunas cuestiones principales como para que se ubiquen en la lectura del tema del cuadernillo. El sistema eléctrico del corazón, entonces recuerden que parte todo desde el nódulo sinoauricular, se transmite este impulso eléctrico a través de las aurículas, llega al aurículo ventricular, se transmite luego a través de las de His y las fibras de Purkinje hacia toda la pared muscular. Hay distintos potenciales de acción de las distintas células cardíacas, no vamos a entrar en detalle, pero estos potenciales de acción que se producen por cambios electroquímicos, es decir, por modificaciones en las concentraciones de sodio, potasio y calcio principalmente dentro de las células cardíacas, lo cual cambia los potenciales de las células, va a tener distintas características en cuanto a la forma, ¿sí?, de estos impulsos, teniendo la particularidad de que los del nódulo sinusal auriculoventricular tienen automatismo. Estas células tienen automatismo, lo que significa que nunca están en reposo, siempre largan un potencial y vuelven a largar otro potencial y así sucesivamente. Por eso es que el corazón puede trabajar mientras tenga irrigación, independientemente de cualquier tipo de inervación externa. Tiene automatismo sus células. Y estas células que tienen automatismo, como se conectan y forman este sincicio que les comenté al principio con el resto de las células, de las aurículas, de los ventrículos, aunque estas células musculares sí tengan la capacidad de estar en reposo, cada vez que llega este impulso eléctrico generado principalmente por el nódulo sinusal, se va a transmitir a través de todas las células, generando estos cambios de potencial. Estos cambios de potencial, como ya habíamos comentado, yo los puedo registrar con el electrocardiograma, y el electrocardiograma va a tener distintas ondas con distintas significaciones, ¿sí? Bueno, el electrocardiograma se realiza conectando a la persona a electrodos, ¿sí?, que van a tomar desde distintos puntos de vista las mediciones o los cambios de potencial que ocurren en el corazón. Entonces vamos a tener varias derivadas, derivada 1, 2 y 3, ABR, ABL y ABF, esto dependiendo cómo están conectados los electrodos de brazos y piernas principalmente, y después tenemos las derivadas precordiales que se llaman, que son las tomas o las lecturas que se realizan a partir de los electrodos colocados en el tórax, ¿sí?, que son B1, B2, B3, B4, B5, B6. Lo importante que entiendan ustedes es que todas estas derivaciones
toman las mismas lecturas, el mismo cambio de potencial, pero mirando el corazón desde distintos lugares. Entonces, siempre lo normal es que tengamos las ondas P, Q, R, S y T. Ahí tienen el significado de cada una, ¿sí? Para que lo revisen. Y esto es lo fundamental, ¿sí? Encontrar y ubicar la onda P, el cambio QRS, que es la despolarización ventricular, y la onda T, que es la repolarización ventricular, todo siempre seguido, estas ondas de despolarización, de espacios donde no hay cambios de potencial. Estos espacios también tienen su significado, y vamos a ver que en patologías como la isquemia de miocardio, se producen cambios tanto en las ondas de despolarización, por ejemplo la onda T, o un infarto cuando tiene onda Q, picuda, y cambios también de estos espacios como un supra-ST o infra-ST, pero son detalles que veremos más adelante. Ahora simplemente que reconozcan e interpreten que esto tiene que ser regular, ¿sí? Que tiene que venir un latido seguido del otro, y todos con el mismo tipo de formato, estas despolarizaciones. ¿Por qué yo decía que tiene que venir de forma regular? Y bueno, porque la arritmia es un latido irregular del corazón, ¿sí? Entonces lo que va a originar esto es una desigualdad de pulsos. Si yo tomo el pulso en la muñeca, ¿sí? Yo voy a notar que el pulso es asimétrico, que es irregular. Entonces hay varios tipos de alteraciones en este ritmo cardíaco, ¿sí? Que pueden ser que vaya demasiado lento, demasiado rápido, ¿sí? Taquicardias o bradicardias, o que sean irregulares, que hayan latidos que están fuera de lugar. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora, muy básico en cuanto a la profundidad de los temas, pero sí para que vayan interpretando algunas características. Entonces, dentro de lo que son las etiologías de las arritmias, a tener en cuenta que la más frecuente y más problemática quizás es la cardiopatía isquémica, porque produce daños en el sistema de conducción, impulsos eléctricos anormales en el miocardio isquémico, alteraciones en el medio interno, que pueden ser trastornos en estos electrolitos que yo le decía, que son los que producen las despolarizaciones, como acidosis y alcalosis, hipercalemia, hipocalemia, hipercalcemia, hipocalcemia, cambios en las catecolaminas por estimulación del sistema nervioso autónomo, que se hayan ingerido algunas sustancias tóxicas que produzcan alteraciones en esta conducción cardíaca, como algunos fármacos, como pueden ser la dioxina o los betabloqueantes, o algunos tóxicos exógenos, como podrían ser la cocaína. Además, pueden haber defectos hereditarios del sistema de conducción o degeneración de este sistema que con el tiempo van a producir arritmias. Como les decía entonces, nosotros podemos tener algunas alteraciones del ritmo que pueden ser fisiológicas, es decir, que las podemos ver normalmente en una persona, o patológicas. ¿Cuáles son dos que pueden ser fisiológicas? Bueno, la taquicardia o la bradicardia, es decir, un aumento en la frecuencia cardíaca o una disminución de la frecuencia cardíaca de origen sinusal, es decir, que los latidos se originan donde se deben originar, que es el nódulo sinusal, pero las descargas son mayores a lo habitual o menores a lo habitual, ¿sí? Lo normal es tener una frecuencia cardíaca entre 60 y 90 o 100 latidos por minuto. Cuando estoy por encima de esos 100 latidos por minuto se lo llama taquicardia, y si es rítmico, como se ve en esta gráfica, esa descarga con todas las ondas que habitualmente tienen que aparecer, yo digo que la persona tiene una taquicardia sinusal, y bueno, simplemente eso es un aumento en la descarga del nódulo que puede ser fisiológica, como ocurre cuando hacemos ejercicio físico intenso, situaciones quizás como la fiebre, la anemia, el estrés, nerviosismo, ansiedad, pueden generar una taquicardia que es normal. La bradicardia sinusal también puede aparecer fisiológicamente, quizás porque hay un aumento en el tono vagal. Hay personas que normalmente tienen una descarga del sistema nervioso parasimpático mayor a lo normal, entonces esas personas tienen una frecuencia cardíaca baja todo el tiempo. Y también muchas veces esto pasa con los deportistas de alto rendimiento, que tienen un entrenamiento ya preestablecido, cuando están en reposo. Entonces ocurre una situación en la cual tienen basalmente una frecuencia cardíaca baja.
Una cuestión ya así patológica que puede aparecer es la observación de extrasístoles. Extrasístoles son básicamente contracciones aisladas, ¿sí? Originadas en un foco que no es el convencional, ¿sí? En un foco ectópico. Ese foco ectópico puede ser en una aurícula, entonces se las denomina extrasístoles supraventriculares, ¿sí? Que van a tener como característica que aparece un QRS que es normal, pero que no viene anticipado por una onda P, porque no se originó en el nódulo sinusal y hizo la descarga convencional en las aurículas, sino simplemente se produce una descarga en otro foco que hace que aparezca una contracción extra en un momento que no debería pasar, ¿sí? Entonces eso hace una arritmia. Cuando es a nivel de la extrasístole, es a nivel del ventrículo, es decir, que es una extrasístole ventricular, aparece un QRS de forma anormal, ¿sí? Porque no se despolariza primero el tabique y luego las paredes del ventrículo, sino quizá arranca la despolarización desde una de las paredes del ventrículo y se generaliza a toda la pared muscular. Entonces el QRS tiene una forma extraña, como sería esta. Esto va a generar contracciones ventriculares precoces con llenado incompleto del ventrículo, entonces eso hace que caiga el volumen sistólico, es decir, la cantidad de sangre que va a eyectarse al sistema circulatorio general va a ser menor que lo normal porque no dejó que se llene el tiempo adecuado de ese ventrículo por una contracción anticipada. Puede la persona sentir palpitaciones, ¿sí? Porque esta arritmia genera un latido fuera de lugar, entonces es muy frecuente que la persona refiera como que el corazón se le sale del pecho, que son las palpitaciones, y pueden observarse en pacientes ancianos y situaciones de estrés, ¿sí? De manera fisiológica, digamos, y ya de manera patológica en alteraciones de los electrolitos, siempre, acuérdense que cualquier trastorno con el sodio, el potasio, el calcio, aquellos electrolitos que son los que participan en general la despolarización de las células del miocardio, van a tener consecuencias en básicamente generar arritmias. Y obviamente, como habíamos visto, la cardiopatía isquémica, que es una de las principales causas. Hay otras patologías que son un poco más graves, que son, por ejemplo, la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es la pérdida del automatismo que tiene el nódulo sinusal, ¿sí? Para descargar de forma sincrónica ese estímulo y que se distribuya a través de toda la aurícula. Entonces, como hay múltiples focos ectópicos, ¿sí? Como se ven acá en las flechitas estas, que lo que quieren ejemplificar es que todas las células del músculo de la aurícula se despolarizan de forma asincrónica. Esta asincronía hace que en realidad no haya una contracción efectiva para enviar la sangre al final de la diástole ventricular, ¿sí? Para terminar de llenar el ventrículo. ¿El ventrículo se llena? Sí, sí se llena. El problema es que va quedando un resto de sangre en la aurícula, que está actuando de forma sincrónica y no se contrae. Entonces ese resto de sangre que empieza a quedar en la aurícula tiene el riesgo, porque constituye, digamos, como una bolsa donde se va acumulando la sangre, constituye un riesgo para formar trombos en su interior y esos trombos que puedan ir al ventrículo y del ventrículo eyectarse o mandarse, enviarse a la circulación periférica. Entonces, estas contracciones de las aurículas por ahí se dan rápidamente o parcialmente o descoordinadamente, y el nódulo auriculoventricular termina siendo el filtro de estímulos que alcanzan el ventrículo, entonces empieza a mandar la señal o la despolarización hacia los ventrículos de manera irregular, pero el QRS sí se puede observar porque se produce la contracción ventricular. Bueno, esto es frecuente en cardiopatías y en enfermedades pulmonares crónicas, y hay que tener la precaución de que son personas que tienen que estar anticoaguladas por el riesgo de trombosis periférica, o de embolia de estos trombos, mejor dicho, de enviar los émbolos, los trombos hacia circulación. Bueno, otra fibrilación que tiene mucho más riesgo porque puede ocasionar la muerte es la fibrilación del ventrículo, que es cuando todas las fibras del ventrículo pasa lo mismo, se contraen o se despolarizan de manera asincrónica. Entonces, al haber asincronía, el ventrículo no envía sangre hacia la circulación periférica.
Por tanto, esto puede ocasionar la muerte súbita de una persona, porque se generan en el ventrículo contracciones también rápidas, parciales e irregulares e ineficaces, ¿sí? Pero que sí tienen consecuencias en la circulación periférica. También puede ser asociada a un síndrome coronario agudo, es decir, que un infarto genera una fibrilación ventricular y eso es lo que ocasiona la muerte en una persona. Aquí estamos viendo lo que es una taquicardia ventricular, donde tenemos algunas contracciones del ventrículo, ¿sí? Aunque son muy rápidas, y la fibrilación ventricular, donde el trazado en el electrocardiograma es totalmente anormal. Otra patología que podemos tener es un bloqueo auriculoventricular, donde lo que se produce es que cada X cantidad de latidos, ¿sí? Como acá se ven 3 latidos normales, aparece una pausa por un latido que no se transmite desde la aurícula hacia los ventrículos, ¿sí? Eso es un bloqueo. Ese bloqueo puede ocurrir entre aurícula y ventrículo, los bloqueos auriculoventriculares, como también podemos tener los bloqueos de ramas, ¿sí? Que estamos hablando del sistema His-Purkinje. Entonces el impulso eléctrico se va a originar con normalidad, ¿sí? Pero el estímulo se va a frenar o bloquear en algún lado y no va a transmitirse. Por eso es que aparece esta pausa, ¿sí? que se denomina pausa, que es atribuible, perdón, a el bloqueo en una de las ramas. Aquí se lo puede denominar, dependiendo del tipo de bloqueo, de distintas formas, de primer grado, segundo grado, bloqueo completo. Lo que es importante que ustedes conozcan es que al producirse bloqueos en las ramas, es habitual que aparezca una bradicardia. Entonces, estos bloqueos suelen asociarse principalmente a bradicardias y no a taquicardias como veníamos viendo las de recién. Dentro de entonces las patologías, acá simplemente como para hacer un resumen de todo, aquí tenemos todo lo que sería el ritmo sinusal normal y distintas características, ¿sí? del electrocardiograma, y para ver algunas alteraciones que podemos tener bradicardias o taquicardias de origen sinusal. Entonces vamos a tener todas las ondas, pero más lentas si es bradicardia o más rápidas si es taquicardia. En cambio, van a haber alteraciones en estas ondas del electrocardiograma cuando yo tengo un aleteo auricular o una fibrilación auricular, ¿sí? Donde básicamente en la fibrilación auricular no voy a tener onda P, porque no va a haber contracción de la aurícula, y en la fibrilación ventricular no voy a poder diferenciar o distinguir un QRS, ya que no lo voy a tener o no va a existir por el hecho de que no se va a estar contrayendo el ventrículo. Es obviamente que la sistolia o el ritmo de fibrilación ventricular requieren de RCP o la cardioversión eléctrica para poder mantener con vida a la persona, porque no hay contracción efectiva que mantenga la sangre circulando. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas para tener en cuenta? Bueno, básicamente que la persona puede sentir palpitaciones, ¿sí? Que la percepción anormal de un latido cardíaco, la persona siente eso que les comentaba recién, que se le sale el corazón del pecho, puede tener mareos o síncopes, ¿sí? Que son causados por la disminución del gasto cardíaco asociado a las arritmias. Puede ocasionar entonces esa pérdida de conciencia por principalmente la disminución del aporte sanguíneo al sistema nervioso central. La insuficiencia cardíaca, ¿sí? Relacionado también a esto que estamos hablando, pero que va a tener algunas otras características que también ya vamos a ver. Al haber poco aporte de sangre, podemos tener una insuficiencia cardíaca derecha o izquierda con distintas manifestaciones, principalmente si la insuficiencia cardíaca es izquierda, vamos a tener por ahí algunos signos de disnea, signos relacionados al aporte de sangre a nivel periférico, y cuando tenemos algún mal funcionamiento del lado derecho, vamos a tener todos los signos principalmente asociados a lo que es el edema agudo de pulmón. Además, la isquemia miocárdica, ¿sí? Que el aumento del consumo de oxígeno asociado a las arritmias, en general, se debe a que haya una falla, ¿sí? En la irrigación. Entonces,
bueno, la isquemia de miocardio se va a manifestar principalmente por las anginas de pecho, ¿sí? El dolor, la disnea, que van a terminar eh, de, determinando, digamos, el tipo de patología que tiene la persona. Se va a tener un infarto asociado a una arritmia y puede tener más o menos consecuencias para la vida. Siempre estas arritmias, lo importante es que tienen consecuencias o repercusiones en el sistema circulatorio a nivel hemodinámico, ¿sí? Y siempre lo más importante es que va a haber una caída del gasto cardíaco, ¿sí? ¿Por qué? Porque la taquicardia, ¿sí? Con frecuencias cardíacas principalmente arriba de los 150 latidos por minuto, produce una disminución del llenado del ventrículo, entonces se va a eyectar poca sangre a la circulación general. La bradicardia, en general con frecuencias cardíacas menores a 50 latidos por minuto, terminan afectando también el volumen sistólico por minuto. Recuerden que el gasto cardíaco era volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Si la frecuencia baja demasiado, no es posible compensarla con el volumen sistólico y cae el gasto cardíaco. Con la fibrilación auricular va a tener una ineficacia en la aurícula en aportar la sangre necesaria para el llenado ventricular y por tanto también cae el gasto cardíaco. Y los bloqueos auriculoventriculares, al haber una desincronización entre aurícula y ventrículo, también pueden generar una caída del gasto cardíaco. Es decir, que siempre la consecuencia de las arritmias va a ser, como repercusión hemodinámica, la caída del gasto cardíaco y la alteración del aporte de sangre a distintos tejidos. Depende de dónde esté la alteración o la arritmia, va a ser un bajo aporte de sangre al sistema circulatorio de baja presión, con lo cual vamos a tener poca oxigenación de la sangre a nivel pulmonar, o poco aporte de sangre a nivel periférico, de la sangre que ya viene oxigenada desde el pulmón, y por tanto hipoxia tisular periférica. Muy bien, hasta aquí llegamos. Esto es lo fundamental de la fisiopatología de las arritmias y de la introducción del sistema cardiovascular. Próximamente les subiré algunos otros videos para explicar el resto de los temas. Muchas gracias.